De los diversos temas del acontecer nacional e internacional con los protagonistas de la noticia. Objetividad y credibilidad es Línea Directa por cada continente. La verdad por encima de todo. Una producción de la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social, APADICOS, bajo la conducción del periodista panameño Toribio Díaz. Ya estamos con Línea Directa. Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chatees mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos. Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda su amigo y servidor Toribio Díaz en una edición más de su programa Línea Directa. Hoy miércoles 3 de mayo del año 2023. Mitad de semana con mucha información que vamos a estar compartiendo con ustedes en la tarde de hoy. Ante todo quiero darle la bienvenida a Hansa Hayi en los comentarios de análisis. Buenas tardes, Hansa, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Hansa? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Toribio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, iniciando esta tarde un programa interesante que vamos a estar compartiendo con todos ustedes y con nuestra audiencia. También felicitar, agradeciendo más que todo en controles a DJ Ricky, que siempre está anuente a ese soporte técnico. Hoy vamos a hacer un programa muy especial y es sobre todo que hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, decretada por la ONU desde el año de 1993. Voy a hacer algo de recuento, Hansa, para que la gente entienda un poco el contexto de lo que vamos a tener en la tarde de hoy para ilustrarnos. En esta fecha se evalúa el estado de la libertad de prensa a nivel mundial, la defensa de los ataques a la independencia de la prensa y de los periodistas, y se rinde homenaje a aquellos profesionales del periodismo que han perdido la vida en el ejercicio de su labor. La libertad de prensa es el derecho que tienen todos los medios de comunicación de investigar y mantener informada a la sociedad en general sobre los hechos y acontecimientos que suceden en el día a día, sin que ellos, por ello, puedan ser víctimas de censura, acoso, hostigamiento o algún tipo de coacción durante el ejercicio de esta profesión. Para conmemorar este día se eligió el 3 de mayo con motivo del aniversario de la declaración de Windhoek, en el cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia en el año de 1991. Elaboraron un documento que recopiló los principios de la libertad de prensa. En dicha declaración se plantea el desarrollo de una prensa libre, independiente y pluralista como elemento esencial para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en las naciones del mundo. Asimismo, se expresa de manera tajante que el concepto de prensa independiente tiene que ser entendido como una prensa autónoma, donde los poderes públicos no tengan ninguna participación ni control, ya sea de índole económico o político. Para este año 2023, 30 aniversario que se conmemora esta fecha, la UNESCO organizó un acto especial en la sede de la ONU en Nueva York con una completa agenda de actividades que se transmitieron en vivo. Para esta edición del Día Mundial de la Libertad de Prensa se invita a todo el mundo a publicar un único mensaje. Todo va bien. Porque si todo va bien en las noticias, entonces algo va mal en el periodismo. Y cuando algo va mal en el periodismo, no podemos proteger los derechos humanos. Hansa, ¿qué te parece? Dándole tiempo a nuestro invitado, que es una persona que en lo personal tenemos un vínculo profesional muy estrecho y que es un referente en este tema. ¿Qué te parece la efímera? Bueno, Toribio, hoy es el ejercicio del periodismo y un debate interesante de, con el tema de lo que es el periodismo, el ejercicio del periodismo, porque ha cambiado, ha variado, ha modificado, se mantiene en esencia el deber de informar,
Eh, Hay una corriente de pensamiento que te dice que ya no necesitas pasar por una formación formal. Y también hay toda una tendencia en los últimos años de lo que es la democratización de los medios de comunicación a través de las redes sociales, que permite un poco cuestionar las editoriales como nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. Y muchas veces muchas plataformas, por ejemplo, el YouTube, el Twitch, y esto se notó muchísimo en la pandemia, donde hubo un debate y un contradebate de lo que era en teoría en su momento lo oficial. Y esto es una tendencia que cada vez más que se está ampliando en las diferentes comunidades de Internet, y sobre todo a las edades que consumen la información de esta manera, que son las edades nativos o que nacieron con el Internet y las redes sociales, y donde realmente una editorial de una televisión o un periódico no les llega, como puede ser un influenciador o una persona con una credibilidad. Yo creo que ahí es donde entra el papel de la credibilidad, no del medio, sino del periodista. Es interesante lo que tú planteas y pone en evidencias situaciones que, como tú bien has plasmado, luego de la pandemia, esto ha dado un giro muy interesante a la forma de cómo se plantea el nuevo periodismo, de darle algún tipo de significados. Y hemos visto también que con el tema de la protección de datos personales ha generado un debate con el tema de cómo se debe hacer ahora el periodismo, tomando en cuenta que hay un caso en particular donde han habido ya sanciones a medios de comunicaciones precisamente por el ejercicio del periodismo utilizando técnicas tradicionales. Entonces, abre todo un debate y para ello nosotros hemos invitado hoy a Eduardo Quirós, quien es abogado, comunicador social, actualmente aspirante como precandidato presidencial por la línea independiente, pero a partir de la experiencia, la expertise que él tiene, ya que él estuvo muy involucrado con el tema dirigió dos medios, El Siglo y La Estrella, y formó parte de algunas directivas a nivel internacional que tiene que ver con el tema de prensa. Y lo que lo invitamos para hoy, para que nos diera una perspectiva hacia dónde vamos. Ya tú te adelantaste un poco sobre ese hecho de que el periodismo ha mutado por darle un tipo de significado en la forma de que los ciudadanos han democratizado la manera de poder informar y obtener información. Y cuestionar al mismo medio o al periodista en Así particular. es. Eso antes, hace un par de años era Inconcebible. impensable, inconcebible. Entonces, de hecho, ya mucha gente conoce las líneas editoriales, y a partir de ahí es bueno porque no todo lo que hizo un medio necesariamente o sea, obviamente hay un tema editorial detrás, pero también hay una contra en esto, que es la segmentación de lo que tú quieres consumir como persona, y a veces te pliegas en lo que tú quieres y no necesariamente en las otras opiniones. Eso también es contraproducente, pero yo creo que está nuestro invitado, Toribio. Buenas tardes, Eduardo. Bienvenido. Haciendo las conexiones pertinentes para abordar este interesante tema hoy, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora y sobre todo la fecha, 30 años que se conmemora esta celebración a nivel mundial y que nació en África, precisamente por estos temas que estamos nosotros debatiendo. Muy buenas tardes, Eduardo. Bienvenido a Línea Directa por KW Continente. Estamos teniendo algunos detalles, parte de la radio en vivo, haciendo la conectividad, hablar un poco y hacer algo de docencia, que es lo que nos caracteriza en este espacio informativo. Mientras tanto, Hansen, ¿qué actividades podemos tener mañana? Que creo que vamos a hacer una segunda parte con el tema de los 20 años de la invasión a Irak y las lecciones aprendidas por el Así es, doctor Toribio. Caro. Con el doctor Caro, la verdad es que los comentarios del programa anterior fueron muy positivos,
Y eso es un poco la idea de lo que hacemos nosotros en Apadico, o sea, tratar de traer en la palestra estos temas que, dicho sea de paso, pasaron totalmente desapercibidos en los medios de comunicación local. Y eso fue un hito que se dice cuando tú sales afuera, something which shaped the world, algo que transformó y cambió el mundo, y nosotros en este programa de línea directa no lo podemos pasar por alto. Así es, así es. Bueno, está nuestro invitado tratando de ingresar a la plataforma. Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Conectado? Vamos esperando que haga la señal y un tema interesante que ha generado mucha suspicacia en la última semana por el fallo o la sanción que la ANTAI interpuso a dos medios de comunicación, uno el diario La Verdad y luego al diario La Prensa, y que ha puesto este tema en la palestra. Y queríamos hacer algunos análisis con expertos que han Bueno, llevado. precisamente, Toribio, cuando estuviste en convaleciente, aquí pasó la señora Griselda Melo y tocamos un poco el tema, obviamente desde el punto de vista de un poco los gremios periodísticos y el tema de que ellos dicen, ok, no tumbemos la ley, revisémosla. Así es. Y yo creo que es lo más positivo, porque en efecto, Torio, se necesita una ley de protección de datos personales y te doy un solo ejemplo. Hay gente que no tiene ni 12 horas de haberse, de haberse jubilado a las 12 de la noche se jubila, entra en el sistema que se jubiló y a las 9 lo están llamando para ofrecerles productos. Entonces, Así es. ese es un tema y por otro lado también entiendo el tema del periodismo. Y aquí donde yo creo que la deficiencia está en definir lo público y lo privado. Una vez que definamos qué es público, qué es privado, ahora, quién es, o sea, una figura pública, qué es una figura pública, o sea, esos conceptos, al final yo creo que nosotros nos perdemos en el tema conceptual. Si podemos definir los conceptos entre lo público y lo privado, creo que podríamos rebustecer la ley. Pero yo creo que al fin se pudo conectar Eduardo. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos. ¿Cómo estás tú, Ansa? ¿Y cómo estás, Toribio? Disculpa que ustedes saben que cuando uno está en medio de una campaña se mueve de un lugar a otro y estaba en medio de una reunión y me voy y tenía problemas para conectarme, pero ya estoy aquí con ustedes. Bueno, Eduardo, vamos al punto. 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa. Desde tu perspectiva, ¿cómo está Panamá? Desafíos, avances, perspectivas. Mira, yo creo que primero es muy valioso que utilicemos este día que la ONU ha establecido para la recordación de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y sobre todo del ejercicio del periodismo para hacer un balance, como planteas, de cuál es el estado en Panamá. Panamá evidentemente no está en una situación similar a la de Nicaragua, la de Venezuela o la de Cuba, pero por otro lado sí tiene retos importantes, como son, por ejemplo, el que las instituciones que tienen que salvaguardar el respeto a la libertad de expresión no siempre están a la vanguardia. Y Panamá, siendo un país que aspira a ser país de primer mundo, definitivamente debiese estar a la vanguardia en estos temas. Por otro, hay algunos puntos importantes, como la utilización de algunas jurisdicciones, como la jurisdicción civil, para en algunas ocasiones intimidar el ejercicio del libre periodismo. Por otro lado, yo creo que también habría que señalar como un reto pendiente la urgente necesidad de elevar el nivel de formación profesional de los periodistas en la academia, en las universidades panameñas. También creo, y ahí hay un rol que jugar desde el Consejo Nacional de Periodismo, la posibilidad de ejercer más autocrítica por parte de los medios y de los propios periodistas del trabajo que se realiza. Hoy en día, ustedes saben, con las redes sociales, pues se dice que cualquiera puede ser periodista. Eso no es cierto. Eso requiere una formación, requiere un rigor, requiere una capacitación y unos estándares éticos importantes que cumplir. Entonces, creo que la autocrítica y la autorrevisión es importante también como algo que nuestra sociedad podría tener en mayor o menor medida, ¿no?
Eduardo, quería tener tu opinión también con respecto a dos fallos muy polémicos que ha puesto este debate últimas semanas, cuidado, en los últimos meses, sobre lo público y lo privado. La ANTAI sancionó a dos medios de comunicación, el diario La Verdad y luego recientemente el diario La Prensa. Y esto ha generado un debate dentro de los gremios periodísticos, donde nos incluimos, donde ¿qué está pasando? Y Hansa lo hizo bastante elocuente, diferenciar qué es lo público, qué es lo privado, qué se puede. Entonces entra todo un debate y se crea una percepción de una especie de cable de que si publico algo que realmente puede ayudar a ejercer que se aclaren situaciones, nos sentimos ahora amenazados que lo que podamos hacer en un momento dado puede ser conllevado a una sanción. Un medio estamos hablando, pero mañana puede ser un periodista en el ejercicio de sus funciones. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, o más grave, Toribio, o podría ser también un ciudadano que utilizando sus redes sociales se exprese de determinada manera y termine siendo sancionado. Mira, yo lo separaría en tres aspectos, de manera puntual. El primero es, y yo escribí un artículo hace un par de años, a propósito, recuerdan de cuando salieron los famosos Varela Leaks, yo escribí un artículo donde decía, cualquier filtración, no importa cómo haya sido obtenida, tiene relevancia pública si se trata de servidores públicos, si se trata de temas de interés de la sociedad, o sea, temas que están sometidos al interés de los ciudadanos. Imagínate, entonces, si en un caso extremo como ese, que es el de una filtración, porque evidentemente fue alguien que tuvo acceso a los contenidos de un teléfono móvil, en ese caso era de un expresidente, y se puede decir que si esos contenidos tienen relevancia pública, o sea, si son de interés para los ciudadanos, pueden ser compartidos, mucho más cualquier otra información que sea de acceso público. El segundo punto es, el servicio público tiene por antonomasia, o sea, tiene por propia desempeño el poder ser escrutado por los ciudadanos. O sea, un servidor público sabe que cuando opta o acepta por el servicio público, va a estar siendo sometido a la revisión constante por parte de los medios de comunicación, de los periodistas y de los ciudadanos. Entonces, usted no está ahí obligado, usted no le ofrecen ser ministro y usted le pone unas cadenas para que sea ministro. Usted no lo obligan a lanzarse a diputado, usted lo hace por voluntad propia. Entonces, al asumir esa decisión por voluntad propia, usted accede a ser sometido al escrutinio público para que los ciudadanos puedan supervisar, fiscalizar, vigilar su gestión. Y el tercer elemento es que en estos dos casos que tú planteas, yo no siento que debemos centrarnos en el derecho del medio a publicar o del periodista a publicar. Yo creo que el valor fundamental es el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. O sea, lo que tenemos que salvaguardar es el derecho que tenemos los ciudadanos de estar informados sobre la gestión pública. ¿Quién puede sostener? Y yo lo he dicho de manera bien categórica, que para mí la funcionaria que firmó esa resolución debe ser separada de su cargo. Porque ¿quién puede sostener que la fotografía de un diputado de la República que está sometido al escrutinio público puede ser considerada un dato personal sensible? No se está publicando el número de su cuenta de banco en la portada, se está publicando su fotografía, cuando todos los días en principio está sometido al escrutinio público porque va al pleno, o sea, ejerce funciones públicas. Entonces, para mí, el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos es el valor que tenemos que salvaguardar. Cuando un periodista informa a los ciudadanos sobre algo de interés público, ahí el derecho de acceso a la información que está consagrada en la Constitución y en una gran cantidad de declaraciones internacionales es lo fundamental. Pero yo creo que Eduardo dio en el clavo y precisamente yo creo que ahí es donde está un poco la línea gris en cuanto a la normativa, y por eso siempre te he dicho, o sea, hay que definir qué es privado, qué es público dentro de la clasificación de los datos que plantea la misma ley.
Entonces, hacia allá, y Eduardo ha dado totalmente con el clavo. Aquí está el tema del derecho al acceso a la información y también en ese acceso a la información está la definición, ok, definamos qué es público y qué es privado. Porque, por ejemplo, una de las partes que dice la ley, sí lo dice taxativamente, es que cualquier tema penal, judicial, que sí entra en, sí, o sea, no se acuerpa en la ley de protección de datos porque obviamente necesitas los datos personales de aquellas personas que están en los procesos. Entonces, sí por una parte, sí por la otra parte no. Yo creo que lo mejor sería sentarse nuevamente, robustecer la ley y aquí nuevamente insisto, la tendencia es que la tecnología, la parte legal vaya evolucionando, las leyes tienen que evolucionar en base a cómo evolucionan las tecnologías y aquí van a venir otros debates más adelante que no nos hemos sentado a hablar precisamente sobre esto, el tema de ChatGPT, el tema de la inteligencia artificial que van a venir tarde o temprano, pero estos marcos, si no nos sentamos a discutirlos en estos momentos que todavía no hemos evolucionado hacia allá como Estado, van a ser más complicados más adelante. Yo me quedo con esa Ahora, reflexión, Hansa y Eduardo, porque tengo que irme al noticiero en breves segundos, estelar. Sé que estás en campaña, estás aspirando en estos momentos como candidato presidencial independiente, una labor muy titánica. Siempre te hemos deseado suerte porque no es fácil. Yo siempre he dicho que esta es una pelea de burro amarrado con tigres. O sea, y cuando tienes una población que está adoctrinada a un sistema político tradicional, para no entrar en otras materias que sea harina de otro caso. Pero te agradezco infinitamente, Eduardo, que hayas hecho esta docencia y explicar a nuestra audiencia esa diferencia que existe entre lo público y lo privado dentro de un Estado democrático cuando se ejerce la libertad de prensa, fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Hice algunos comentarios que muchas veces cuando la prensa todo anda bien, realmente no estamos haciendo el trabajo. Así que yo me toco esta reflexión, te regalo unos 20 segundos para que te puedas despedir de la audiencia. no, primero, disculpas del inconveniente técnico. Segundo, siempre es un placer estar con ustedes. Espero volver a estarlo pronto. Yo creo que hoy es valioso hacer esa reflexión como ciudadanos sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos, porque son pilares fundamentales de la democracia. Mucho de lo que estamos haciendo en este proceso de búsqueda de apoyo a través de las firmas es casualmente hacer docencia de lo que debe ser un sistema democrático, de cómo subir la vara y decirle a los ciudadanos, esto es lo que debemos aspirar. No podemos conformarnos con menos, tenemos que aspirar con más. Tenemos que aspirar a tener una mejor sociedad en la que nuestros hijos tengan un futuro, pero al mismo tiempo también quienes ya han servido al país tengan una oportunidad de calidad de vida. En ese sentido, siempre hacer ese tipo de docencia es valioso. Seguimos en este gran esfuerzo. Yo estoy convencido de que los ciudadanos cada vez están más conscientes que nuestro sistema democrático necesita participación. Y la participación se da de quienes asumen el reto de ir hacia adelante, pero también de quienes, haciendo un pequeño aporte con un grano de arena, lo pueden hacer a través de su respaldo con las firmas y de involucrándose en el proceso electoral. Me quedo con esa reflexión, Eduardo Quiroz, abogado, comunicador social y actualmente aspirante como candidato presidencial independiente, conversando con nosotros y haciendo docencia hoy, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. No me queda para más, amigos y amigas, Hansa Hayi, que nos acompaña siempre en los análisis y comentarios, DJ Ricky en los controles y su servidor, Toribio Díaz, se despide para mañana en otro tema de interés y no despliegue que seguimos con el noticiero estelar de KW Continente, la verdad por encima de todo. Saludos, Eduardo, y bendiciones, Panamá. Pío Pío